desde el otro país, con Verónica Bente, siguiendo este proceso, así como antes hacía con el maíz, de desgranar nuestra historia, nuestra memoria, porque como decíamos antes, ahí está nuestra gran literatura oral. Eso también lo decía Ramiro Domínguez, que nuestra oralidad comportaba también esa gran literatura. Y es lo que ella nos está relatando, esa asunción, esa construcción, esos espacios patrimoniales que más que espacios físicos son espacios mentales, espacios donde el alma se ensancha y donde fundamentalmente nuestra identidad se debe apoyar. Es una pena, ¿verdad, Verónica, que no tengamos la oportunidad en Asunción de guardar esos espacios con el respeto que ameritan? Yo creo que tendríamos que tener un ojo más abierto y un corazón más ablandado para poder tener esa mirada hacia aquello que contribuyó a nuestra historia y que nos cuenta de ese paso de tantos personajes, tantos actores, tantos ciudadanos, tanta vida que hubo en el pasado que no vamos a tener para contarle a los niños. Es cierto que si talamos todos los árboles, vamos a ver a los árboles en los libros, en las fotografías, pero lo mismo nos pasa con esos espacios públicos y esos privados que se van transformando en elementos de la historia que se tienen que conservar. Me queda un halo de esperanza de gente que todavía tenga esa sensibilidad de promover no solamente algún proyecto de ley, sino alguna ordenanza, proyecto de ley, obligatoriedad, y desde la conciencia de que tenemos que cuidarlo y conservarlo, puedan hacer algo. En Areguá pasa algo muy interesante. Una organización fue haciendo una historia en un libro para pintar, en donde los niños tienen que pintar sobre la historia de las casas antiguas de Areguá. No sé si conoces el libro. Es precioso. Entonces los niños pintan, recrean y luego visitan como si fuera el día de la excursión de museos. Y los museos son vivientes, porque hoy día viven familias y ellos pueden valorar ese patrimonio cultural que también habla de una historia y de un arraigo que hace que uno conserve y lo cuide. A mí me parece que podemos replicarlo en varias ciudades aquí. Sobre todo en nuestra capital, que nos toca tan de cerca, ¿verdad? Así mismo. Yo soy asuncena, amo mi ciudad y extraño las calles de naranjos, de limoneros, los jazmines. Y recuerdo cuando pasaba antes caminando, porque claro, caminaba mucho para el bus o para el tranvía, y era un paseo entero subir al tranvía para recorrer el centro. Y hoy día, si recorriera el centro, me iría con un pañuelito. Y de hecho, uno es como que va entrando a ciertos lugares pidiendo perdón. Cuando voy con mis hijos, que ya están adolescentes, les pido perdón. Porque quizás yo misma, como adulta, he dejado de dejar esa huella mucho tiempo antes, para que yo pudiera mostrarle a mis hijos la Asunción de la cual yo disfruté, y en muchos espacios hoy con rejas o con algunas vallas o con algunos carteles, algunas gigantografías que tapan o algunas cantidades de murallas que te anuncian que pronto se va a demoler. Sí, sí. Más bien es un anuncio al más allá, ¿verdad? Porque realmente están por partir esos espacios tan valiosos. Esto, sobre todo esto que vos decís, yo estaba reflexionando y veo que la literatura en el mundo, ¿verdad? Que los creadores, las creadoras, cómo tienen relación con la vida y cómo tienen relación y eco con diversos espacios. Porque vos me hablaste de tu libro, del árbol, y yo recuerdo que en Nueva York, donde está el memorial de las Torres Gemelas, hay un árbol que se conserva, ¿verdad? Que es el único árbol que sobrevivió.
y lo trasladaron de ahí, lo volvieron, digamos, a dar vida y lo volvieron a restaurar a su lugar original. Y ahí está ese árbol. Y me recordó mucho ese árbol que vos me mencionabas de tu cuento, ¿verdad? Que veía pasar las historias, ¿verdad? Y también recordé que cuando estuve al frente de la manzana de la Ribera, en Chacarita Alta, vivía una señora que había trabajado mucho tiempo en La Riojana y ella defendía mucho la historia de la Chacarita y mencionaba que ella tenía el jazminero más antiguo de la Chacarita. Wow. Estaba frente a la casa de Visocolán un poco antes de La Loma. Y yo pensaba cuando vos hablabas, ¿verdad?, del árbol, pensaba, bueno, qué fuerte que es esa inspiración, ese trabajo, ese talento, ¿verdad?, de vos como escritora, como para atrapar en un cuento algo tan universal, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Verónica? Cuando a mí se me ocurrió la historia del árbol, me encantan las plantas, me encantan los espacios públicos y me preocupaba el concepto de lo que es espacio público. Como es de todos, no cuida a nadie. O como es de muchos, ay, si yo hago un chiquitito no pasa nada. Y no es así. Y ese árbol termina siendo el árbol más principal, no solo de la plaza, sino de la vida de la comunidad, porque hasta le tejen una ropa y ahí aparecen las tejedoras. Y esas tejedoras que van tejiendo puntadas, como la vida te va dando puntadas y entrelazando hilos y haciendo conexiones, hacen que el árbol sea un espacio de mucha inspiración. Esa historia del árbol tiene mucho que ver con nuestra vida misma, Ana, con esos espacios donde nosotros cuidamos una estatua, una reliquia, una escultura, un pórtico, una verja trabajada, en donde eso nos va contando la historia que ha tenido porque también nos ha escuchado. Y entonces para mí el árbol es un árbol mágico, pero que en la vida real está ahí y nos está esperando y nos escucha, y cuando le cortamos las ramas para llenar de asfalto y no le hacemos un canal para que pueda sostenerse, le estamos hablando nosotros del por qué hoy día algunos árboles muy altos los vemos escasamente. Ese árbol también, cuando hago un cuentacuentos, cuento, ¿y quién lo plantó? Porque si yo planto un árbol hoy, estaría de este tamaño. Pero sin embargo, aquellos árboles altos han plantado nuestros ancestros. Y qué importante el trabajo de aquellos ancestros que nos han legado árboles con frondosas copas que nos regalan sombra, madera, un montón de verde, flores. ¿Y qué hacemos nosotros para construir ese mismo sueño y que algún día podamos tener otros árboles tan altos como aquel? Y ese árbol del libro representa a muchos árboles y elementos de nuestra cultura que están en espacios públicos que deberíamos atesorarlos. Tu literatura siempre tiene un propósito de transmitir algo, de dejar una huella, ¿verdad, Verónica? Yo creo que si un libro uno lo lee y lo cierra y no lo vuelve a abrir, es un buen libro, porque te deja un mensaje. Y el libro se comunica con el lector, pero aquellos libros que uno los abre y los cierra y los vuelve a abrir, y a veces vuelve a quedarse en una página o retorna o lo comparte con otro, es un libro que vive, es un libro muy bueno. A mí me gustaría llegar a dejar libros que tengan un mensaje, que tengan un ablandamiento al corazón y a la mirada hacia lo que nos rodea, y entre eso está la naturaleza y el otro ser humano, para poder comunicarnos con nosotros mismos. Y en ese sentido, en los libros que escribo siempre hay una conversación con el personaje, pero también con uno mismo, porque automáticamente surgen preguntas hacia el propio lector. Interpela. Sí, porque te preguntas, ¿dónde está mi árbol? ¿Dónde lo voy a cuidar?
donde yo soy parte de esta historia. ¿Dónde está mi puente? ¿Quién de mi puente se fue? ¿Cómo lo voy a despedir? En cada libro hay algo que me interpela, pero me interpela en el sentido de hacerme preguntas que me ayudan a ser un poquito mejor, para poder sentir la empatía, el respeto y darme cuenta que la diversidad de todos los que estamos aquí nos enriquece. Por eso te interesa mucho el tema de la inclusión también. Sí, cuando yo le llamé cuento inclusivo hace más de 10 años, tenía la ilusión y hoy tengo la convicción de poder trabajar la inclusión no desde el punto de vista sesgado, sino incluimos este tema, incluimos un precio más accesible, incluimos una accesibilidad. Generalmente en cada lanzamiento yo digo, se venden 50 libros, se regalan 50 libros. Hemos regalado un montón y eso no hace falta contarle porque de cada libro hay un porcentaje que tiene que ir a escuelas que no tienen el acceso a la capital o que no tienen el acceso a poder comprarlo. Y la inclusión es eso también, es incluir la otra mirada, es incluir el amor, la empatía. Habiendo tantas noticias y teniendo tantos otros programas que no son como los tuyos, en donde las noticias hacen suspirar, hacen preocupar, generan ansiedad, angustia, temor, llanto, entonces trato de que cada libro genere otro tipo de emoción. Y eso para mí es incluir. Es esa variedad de la experiencia que uno puede sentir, ¿verdad? Y realmente es cierto lo que decís, porque cuando un libro te llega, sos como co-creadora de ese libro, ¿verdad? Porque terminás vos de escribirlo, porque te escribís para vos también en esa interpelación que vos señalás, ¿verdad? Suelo decir que cuando hago un libro, hago 1000 libros. Y cuando me preguntan, ¿pero por qué? Porque son 1000 lectores mínimo que van a leer el libro y lo van a tomar de una manera especial. Y cada uno, según su propia experiencia y según su propia interpretación de la realidad, del mundo y de su mundo, el libro le va a decir una cosa o le va a decir otra. Entonces, cuando hablamos de ejercicios, de propuestas didácticas que suelo entregar con muchos libros, yo les digo, yo entrego unas propuestas didácticas muy amplias, porque hay preguntas de comprensión lectoras propias de la lectura en sí, que son preguntas cerradas, porque ya están en el libro, pero las más importantes son aquellas que son preguntas abiertas, donde el lector genera su propia respuesta. Claro, eso es importante porque ahí es donde vos sentís también que entrás realmente al texto y entras a ese universo porque te hace eco al corazón. Así mismo. Y entonces el libro es aquel que lo guardás y empezás a generar tu propia biblioteca, a compartir con la otra clase, con la familia, con los primos en la casa de la abuela. A veces regalás un libro porque le das el valor tan importante que tiene como para dárselo a un amigo. Y por supuesto, lo volvés a abrir una y otra vez. ¿Tenés muchos proyectos para muchos más libros, Verónica? Sí, tengo muchos proyectos en general. ¿Los escribís tus proyectos? ¿Cómo es tu proceso de creación? Tengo una cantidad de carpetas que son cuentos de empresas, colección La Chacarita, porque tengo varios de las Chacaritas. Ya. Tengo libros escritos no publicados, tengo libros de poesías, que tampoco los he publicado. Y tendré alrededor de 60, 65 obras ya escritas. La mayoría registradas, porque hago todo un proceso de terminar, hacer el registro del autor, tener todos los papeles en condiciones, de manera después de empezar a buscar ilustradores. Y algún día voy a ilustrar yo también alguno de los míos. ¿Nunca te planteaste hasta ahora? No me he visto a mí misma con el tiempo y los materiales como para hacerlos. No digo la capacidad porque sería totalmente distinto a lo que las ilustradoras de hoy día
lo están haciendo, que es maravilloso, son unas genias, todas paraguayas, pero me animo en algún momento a ilustrar. ¿Y en qué momento escribís vos? ¿En qué momento del día? Porque enseñás todo el día. Cuando voy en el coche, me despierto de madrugada. Hace poco me desperté a las 3 de la mañana, me di la vuelta y estaba testeando porque me puse en el teléfono rápidamente el correo electrónico para no levantarme de la cama, pero fue peor. ¿Qué haces? Despiertan de madrugada. Y le decía, no me digas nada, porque la inspiración te viene. Así como me vino en la ruta, como te viene cuando ves algo, enseguida tomo un apunte de algo y trato de continuarlo después. Bueno, tenés una inspiración entonces en momentos tan diversos pero tan ricos. Lastimosamente nos tenemos que ir porque pasó esta hora, no entiendo cómo pasó. No puedo entender, pero pasó por lo visto, ¿verdad? Pero vieron que nos quedamos con algo tan rico. Entonces, lo que le queremos pedir a Verónica, que dejes un mensaje a la gente, a los niños, a las niñas, a los padres, al Paraguay. Un mensaje de Verónica Vente, la escritora, la docente. Si yo tuviera que dar un mensaje sería más libros, más libres. Y no solo más libres para poder volar, sino para poder amar más, para poder comprender más, para poder tener mayor sabiduría, que tanta falta nos hace. Entonces, animar a los próximos lectores, a los próximos escritores y a los que ya están incursionando en la lectura y en la escritura, que se animen. Porque así como Verónica Vente es una persona de carne y hueso que anda muy sencillamente por ahí, necesitamos escritores que puedan escribir sobre la vida, lectores que puedan leer y disfrutar y juntos construir una nación mucho más grande. Pero claro, tenemos que contar lo que nos pasa, lo que vivimos, y toda nuestra imaginación en los cuentos hacen ese condimento especial que nos ayuda a poder seguir soñando en más libros. Claro que sí, Ana. Sueño con un Paraguay donde en las aulas podamos tener pequeñas bibliotecas de aula, para que cada niño al terminar de trabajar y le sobra un tiempo pueda escoger un libro y adentrarse en él para disfrutarlo. Muchas gracias, Verónica, pero qué hermoso mensaje, qué ilustrativo, qué necesario. Nos habló de la memoria, nos habló de la historia, de la necesidad de la lectura, de la necesidad de poder formarnos para ser escritores, para ser escritoras. Y con esa frase, ¿verdad? A mí me parece que nos podemos ir hasta la próxima semana desde el otro país con Ana Martín y acá, Canal 21, Educanal de Tigo Star, con esta frase de Verónica Vente. Más libros, más libres. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Ana. Gracias a toda la teleaudiencia. Hasta luego.